En este video vamos a ver cómo resolver numéricamente la ecuación que modela la variación de la temperatura de un objeto. Para esto vamos a plantear el siguiente problema. Dice que en un vaso de agua se expone a una temperatura ambiente de 15 grados y la temperatura inicial del agua era de 25 grados. Sabiendo que la constante de proporcionalidad es 2, lo que queremos averiguar es cuál es el tiempo, cuál es la temperatura del objeto después de transcurrido 2 minutos. Entonces, si vemos lo que nos dice el problema, lo que estamos planteando es una ecuación diferencial para la variación de la temperatura, donde tenemos una constante de proporcionalidad multiplicado por la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del objeto. En este caso tenemos que la temperatura del ambiente es de 25 grados y la constante de proporcionalidad es 2, ¿no? Que es lo que nos dice acá, constante de proporcionalidad 2, la temperatura del ambiente 15 grados. Entonces nuestro problema a resolver sería este, ¿no? Donde lo que queremos averiguar es qué pasa después de 2 minutos. En realidad lo que nosotros queremos conocer es quién es la temperatura transcurridos 2 minutos. Esto es nuestra pregunta. Ahora, nosotros vimos varios métodos numéricos a partir de los cuales podríamos calcular la temperatura una vez transcurrido 2 minutos. Uno de los métodos que vimos, y el más simple, es el método de Euler. Este método lo que nos permite construir es una sucesión de puntos T sub k mayúscula, donde esta es la unidad de tiempo y esto es la temperatura del objeto. Entonces lo que nos permitía hacer el método este era generar una sucesión de puntos, ¿no? Yo tenía un punto acá, por ejemplo este lo podemos llamar T sub 1. En el tiempo 1 yo podía conocer la temperatura en ese instante. Entonces acá iba a poder tener un punto. Y así lo que me construyo es una sucesión de puntos. Supongamos que tenemos acá el punto T sub 2 y este es T sub 2, entonces acá tengo otro punto y así lo que voy a poder ir haciendo es generando la sucesión de puntos T sub k, T mayúscula sub k, que me va a permitir aproximar la solución de la ecuación diferencial que estoy buscando. Pero fíjense que este k, ¿quién es el k? El k es el subíndice con el cual asocio un tiempo a una temperatura. Yo digo, en el tiempo 1 tengo una temperatura T sub 1, en el tiempo 2 tengo una temperatura T sub 2. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuántos K voy a precisar? Es decir, en realidad, mi variable K esta variable toma valores de 0, 1, 2, hasta n, ¿no? Donde n es el número de pasos que yo necesito para alcanzar el objetivo que estoy buscando. Este va a ser el número de pasos
que yo necesito para alcanzar el objetivo que estoy buscando. Ahora, ya sé que el K se va a mover entre 0 y N. ¿Pero quién es? T sub K. Bueno, T sub K, ¿quién va a ser? O T sub K más 1, mejor, ¿no? T sub K más 1, ¿quién va a ser? Fíjense que va a ser T sub K, en este caso T sub 2, ¿quién es? Es T sub 1 más la distancia que caminé sobre el eje del tiempo, ¿no? A esta distancia la vamos a llamar h. Entonces va a ser el T sub K anterior más la distancia h. La idea es que estos puntos que yo estoy tomando, que los puntos T sub K que yo estoy tomando, sean todos equidistantes. Es decir, si T sub K más 1 es T sub K más h, en realidad T sub K era T sub K menos 1 más h, con lo cual podemos decir que T sub K más 1 en realidad es T sub K menos 1 más 2h, ¿no? Pero entonces siempre podría referirme a un T sub 0. Entonces puedo generalizar diciendo que T sub K más 1 en realidad también lo puedo pensar como el punto inicial más K más 1 por h. Bien, entonces ahora ya sabemos quién es K, quién es TK más 1. Y lo que nos faltaría ver es cómo calcular el tamaño de este h. ¿Quién va a ser h? Va a ser el tamaño del paso que yo doy. Entonces, si yo estoy trabajando en un intervalo AB, yo lo que quiero es a ese intervalo subdividirlo en n intervalitos, todos de la misma longitud. Pero entonces, a partir de eso vamos a tener que h va a ser la diferencia entre los extremos del intervalo dividido la cantidad de puntos o la cantidad de subintervalos en la cual divido mi intervalo original. Y ahí tengo la medida del tamaño del paso h. Entonces, ¿qué es lo que estamos hasta acá pudiendo construir? Hasta acá lo que estamos pudiendo construir es una sucesión de puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n. En realidad acá nuestra variable es t, o sea que sería t sub 0, t sub 1, t sub 2 y t sub n mayúscula. ¿No? Entonces lo que construí hasta ahora fueron los puntos en los cuales voy a estar dividiendo mi intervalo AB, y ahora lo que necesito es ver cuáles son los valores que voy a tener para estos puntos en el eje T, cuáles van a ser los valores en el eje de las temperaturas.
Bien. Entonces, ahora lo que necesitamos conocer es cuánto vale T1, cuánto vale T sub 2, cuánto vale T sub n. ¿Quiénes son estos T sub k? Estos son los valores aproximados. Estos puntos son los valores aproximados de la función de temperatura evaluado en los T sub k más 1. Eso tiene que quedar claro. No es lo que vale la función, sino que es una aproximación de la función en ese punto, ¿no? En el punto tk más 1. ¿Y cómo lo calculábamos? Calculábamos como lo que valía la función en el punto anterior más la derivada, porque acuérdense que esta f de t sub k más, esto sería un t sub k mayúscula, ¿no? Esto acá está mal, esto sería t sub k, sería lo que vale esta función, y esto nos tenemos que acordar que es a lo que tenemos igualado nuestra derivada. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En el caso nuestro, lo que tenemos que conseguir es quién es el t en 2. Es decir, aproximar mi función solución para cuando el tiempo sea igual a 2 minutos. ¿Y qué vamos a tener que fijarnos? Nos vamos a fijar en qué intervalo es que yo estoy trabajando, es decir, dónde me dan la condición inicial y dónde es al punto al que yo necesito aproximar. En este caso, fíjense que la condición inicial está dada en t sub 0 igual 0 y yo tengo que llegar a 2. Entonces, el intervalo en el cual voy a estar trabajando será el intervalo 0, 2. ¿Está? ¿Con qué paso quiero trabajar? ¿Con qué h quiero trabajar? Es decir, si yo estoy tomando acá tengo el punto t sub 0. Si acá tengo el t sub 1, lo que yo me estoy preguntando ahora es ¿qué distancia quiero yo tener entre un punto y otro? ¿No? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, para no hacer demasiadas cuentas, es pensar en que tengo un h de 0.5, es decir, de un medio. Y ahora la pregunta es, si yo trabajo con esta longitud de paso, ¿cuántos puntos necesito para aproximarme, para poder aproximar la solución en el punto 2? Entonces, nosotros habíamos dicho que en realidad el tamaño del paso era la diferencia entre los extremos del intervalo, en este caso 2 menos 0 nos da 2, dividido la cantidad de subintervalos que yo quería, en la que quería repartir el intervalo grande este. En este caso, entonces, como mi h es 0,5, vamos a tener que el n va a ser igual a 4. Es decir, yo a mi intervalo lo voy a estar dividiendo en 4 subintervalos, ¿no? O sea que voy a tener un intervalo, 2, 3 y 4. Y acá encontraré el punto. Tengo un intervalo 2, 3, 4 y acá tendré
el punto 2, ¿cierto? En este punto amarillo estará el punto 2, que es a donde yo quiero conocer cuánto vale la función de la temperatura. Quiero conocer quién es este punto. Bien, entonces ya sabemos el tamaño del paso, ya sabemos quién es n. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que empezar es a calcular quién va a ser t sub 1, quién va a ser t sub 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que nos conviene hacer es una tablita, decir, bueno, a ver, yo acá tengo los t sub k, y acá tengo lo que vale el valor aproximado de la temperatura en ese punto. Entonces, cuando el k vale 0, yo lo que tengo es mi condición inicial, que es 25. Ahora, cuando el k valga 1, t sub 1, ¿quién va a ser? Y bueno, va a ser el t sub 0 más el tamaño del paso. Entonces, t sub 0 es 0 más 0.5, este t sub 1 va a estar en 0.5. ¿Y quién va a ser el valor aproximado en ese punto? Y bueno, el valor aproximado va a ser la temperatura en el tiempo anterior, 25, más el tamaño del paso, 0.5, más la función evaluada en el punto anterior. Entonces, otra cosa que es importante ir registrando es quién es f en los puntos anteriores. En este caso, en t sub 0. T sub 0, esto es la función cuando la estoy evaluando en 0.25. Esto es un 5. En 0.25. Y recordemos que la función esta, en el caso nuestro, no era más que 2 por 15 menos t. Entonces, si en este punto, en el 0.25, 0 tiempo 25 grados, voy a tener 15 menos 25. Eso me da menos 10 por 2, entonces esto me va a dar menos 20. Con lo cual acá, entonces vamos a tener la temperatura en el tiempo anterior, que esto nos da 25, menos el tamaño del paso, que es 0.5, multiplicado por la función en el paso anterior, que nos dio menos 20. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener es que este valor es 15. Entonces, veámoslo acá. Nosotros teníamos en el punto 0, el siguiente punto es 0.5, o sea que en 0.5, en 0 la función valía 25. Tenemos este punto de acá. Ahora en 0.5 nuestra función vale 15. Entonces podemos tener el punto acá. Y ahora lo que tenemos que ver es cuánto vale cuando tengo en t sub 2. O sea que, ¿quién va a ser t sub 2? Y bueno, va a ser, me paro en t sub 1 y camino un paso. Mi paso es de 0,5, entonces este valor va a ser 1.
Ahora tenemos que evaluar, ver cuánto vale la temperatura en el tiempo 1. Y esto, ¿quién va a ser? La temperatura en el tiempo anterior. O sea que esto va a ser 15 menos el tamaño del paso multiplicado por lo que me da la función en el punto anterior, es decir, la función en el tiempo 1 t1, es decir, cuál es la pendiente de la recta con la que estoy trabajando, porque esta, acuérdense que era la derivada. Bueno, en t1 nosotros tuvimos el resultado 15. Fíjense que si acá evaluamos 15, esto nos da 0. Entonces esto nos está diciendo que la función en t1, tiempo t1, temperatura t1, nos está dando 0. Conclusión, la temperatura aproximada sigue siendo 15. O sea que en 1 voy a volver a tener 15. ¿Qué pasa si calculo t3? Bueno, lo que voy a hacer es, el t sub 3 va a ser caminar un paso más a partir de el t sub 2. O sea que esto va a tomar el valor de 1.5, porque el tamaño de paso era 0,5. La función nuevamente, en el paso anterior valió 15. Y nuevamente voy a restarle 0, porque este término vuelve a dar 0. Entonces tengo nuevamente el punto en 15 con azul. Y este era en 1.5. Bueno, y por último, nosotros habíamos dicho que teníamos que llegar a ver cuánto valía la función en el punto 2. Otra vez, si hacemos el mismo procedimiento, vamos a obtener 15, porque es la función evaluada en el punto anterior. El punto anterior menos 0.5 por la función evaluada en el punto anterior. Vuelve a dar 0, entonces volvemos a tener un valor de 15 en este caso. En 2 vuelvo a tener el valor de 15. Entonces, lo que obtuvimos acá es que la respuesta sería que la temperatura aproximada en los 2 minutos es igual a 15. Acá lo que podríamos hacer es, si unimos los puntos, lo que obtenemos es una función de aproximación. Pero fíjense que bajó como muy rápido esta curva. De 2,5 vino a 15 y ahí se estabiliza. Y acuérdense que se estabiliza, ¿por qué? Porque nunca la temperatura del objeto va a poder ser inferior a la temperatura del ambiente. Entonces, acuérdense que teníamos una asíntota en 15, en este caso que es la temperatura del ambiente. ¿Qué pasaría si en vez de trabajar con el H de 0,5 hubiéramos trabajado con un H un poquito más chico? ¿No es cierto? Si nosotros, en vez de tomar los puntos a esta distancia, hubiéramos elegido tomar puntos que estén más cerca entre ellos, ¿no? Entonces yo tomaba un punto acá, tomaba otro punto acá, iba reduciendo las distancias. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a intentar mejorar la solución. Entonces, cuando intentamos mejorar la solución, pensamos en que los puntos estén cada vez más cerca. Es decir, que este tamaño de paso H sea más chiquito. Entonces, podemos considerar un tamaño de paso no mucho más chiquito, pero que sea de 0.4. ¿No? Entonces, yo digo, bueno, si mi tamaño de paso es 0.4, ¿quién va a tener que ser n? Recuerden que seguimos trabajando en el mismo intervalo. Estamos trabajando en el intervalo 0,2, ¿no? ¿Por qué?
porque me están dando la condición inicial en 0 y me están pidiendo la temperatura a los 2 minutos. Entonces, el n dijimos que iba a ser la amplitud del intervalo, que en este caso es 2, dividido el tamaño del paso. Y esto nos da que tenemos que calcular cinco pasos, ¿no? Entonces, vamos a volver a armarnos la tablita que armamos antes, donde vamos a tener, vamos a hacerle 3 columnas. ¿Por qué? En una de las columnas vamos a poner el tiempo, T sub k. En otra de las columnas vamos a poner la temperatura en el tiempo T sub k, la aproximación, ¿no? Y en esta tercera columna vamos a escribir quién es la función evaluada en el tiempo T sub k y en la temperatura T sub k, porque esto era una información que después la necesitamos y mejor tenerla toda organizada en una única tabla. Entonces, recordemos que f en T sub k, acá otra vez esto está mal, esto tiene que ser la temperatura sub k. Recordemos que esta función era la derivada de t respecto del tiempo y que en nuestro caso esto era 2 por 15 menos t. ¿Está? En nuestra situación, f t sub k mayúscula es 2 por 15 menos t. Ahora bien, nuestra condición inicial la tenemos en t sub 0, o sea que t sub 0 vale 0, es el tiempo 0, y la temperatura en el tiempo 0 es 25. Y la función evaluada en 0,25, ¿cuánto nos da? Nos da 15 menos 25, 10, nos da menos 20. Bien, ahora ¿quién va a ser t sub 1? Si yo estoy trabajando con un tamaño de paso de 0,4, mi tamaño de paso es 0,4, entonces, si acá tengo el 0, el próximo paso será 0,4. Este será 0,4. ¿No? Y si este es 0,4, el próximo paso será 0,8, 1,2, 1,6 y 2. Entonces esto será 0,8, 1,2, 1,6 y 2. Entonces ya tenemos acá la lista de quiénes son los valores que tomo en el eje del tiempo. 1,2, 1,6 y 2. Ahora, ¿cuánto vale mi función cuando la aproximo en 0,4? Y bueno, ¿esto quién será? Va a ser lo que valía en el punto anterior, es decir, 25 más 0,4, poner acá más y acá ponemos entre paréntesis menos 20.
que es lo que nos da la función evaluada en el punto anterior. Y de esta forma tenemos que acá la función nos queda 25 menos 8 y esto nos da 17. Entonces, en el punto 0 nosotros teníamos que la temperatura era de 25. Ahora en 0.4 tenemos que la temperatura es de 17. Ahora vamos a calcular cuánto sería la temperatura aproximada en 0.8. Entonces, ¿quién va a ser? Bueno, serán los 17 que tengo acá, del punto anterior, más el tamaño del paso, que en este caso es 0.4, multiplicado por lo que vale la función evaluada en el punto anterior. La función evaluada en el punto anterior, ¿quién es? Es la función evaluada en 0.4, 17. O sea que esto es 2 por 15 menos 17. Y esto nos da menos 4. O sea que esto acá nos da menos 4. Y si hacemos la cuenta, esto nos da 15.4. Entonces, en este punto tenemos un de 15.4. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente paso, que ya lo habíamos calculado al T sub 3, que era 1.3. Voy a necesitar conocer la función en el punto anterior. Es decir, voy a necesitar conocer la función esta evaluada en 0.8, 15.4. Cuando sustituyo t por 15.4 me queda menos 0.4. Por 2 me da menos 0.8. Así que esto va a ser lo que me dio en el tiempo anterior, que fue de 15.4 menos menos 4 acá tenemos una cuentita, a ver, 4 por 0.8 y esto de acá nos da 15.8. Esto nos da 15.08. Entonces acá lo que tenemos es 15.08 para 1.2. Bueno, haciendo la misma cuenta, en 1.6, que sería nuestro T sub 4, obtenemos que el resultado es 15.016. Y si hacemos la misma cuenta para T sub 5, obtenemos que el resultado es 15. Entonces podemos unir estos puntos y obtener una solución aproximada de la función. Y en este caso también obtenemos que la temperatura a los 2 grados es de 15 grados.
Fíjense que usando los dos tamaños de paso, nuestra respuesta es la misma. Sin embargo, si me hubieran pedido cuál era la temperatura en algún paso intermedio, hubiéramos tenido valores distintos, ya que en el caso anterior la temperatura de 25 pasaba directamente a 15 en 0,5 y ya ahí se estabilizaba. ¿Está? Lo mismo podríamos hacer si queremos trabajar con un paso más chico. Fíjense que acá están graficadas. En rojo, la solución cuando trabajamos con un paso de 0,5, que acá directamente se planchaba en el segundo paso. En azul está la solución que hicimos recién, en 0,4. Ya se ve como que va cayendo un poquito más suave. Si achicamos el tamaño del intervalo a 0,2, fíjense que tenemos la curva que está en verde. Ya es una curva mucho más suave. Y en negro tenemos la solución aproximada. Es decir, que a medida que vamos modificando el tamaño del paso, lo que obtenemos es una mejor aproximación a la función solución.